el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Estábamos analizando en algún momento, estaba pensando en que nosotros habíamos mencionado la vez pasada que aquí el texto nos deja ver que dice que no echan fuera el pámpano que no da fruto, sino el que no permanece. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Entonces, note, porque es importante notar que no es el que no da fruto, es el que no permanece en la vid, el que no permanece en Cristo. Ese es el que es echado fuera. Ese es el que sacan. ¿Y por qué el que no permanece y no el que no da fruto? Porque es que para dar fruto hay que permanecer en él. El pámpano no da fruto porque está adherido a la vid y se alimenta de la cepa, de esa savia. Pero si el pámpano no está en la vid, no va a producir nada. Y mire usted el orden de esas palabras que tenemos allí. Podemos decir que este es el destino de estos pámpanos. Lamentable destino. Ya el Señor ha mencionado, en algún momento que el pámpano que en él no lleva fruto, que el pámpano que en él no lleva fruto lo quitará. Pero aquí nos muestran algo más intenso todavía, ¿ya? Algo más fuerte todavía. No solamente es no llevar fruto, es no permanecer. El permanecer en Cristo, el estar en la presencia de Dios, el estar conectado con Dios cada momento es vital para tu fructificación. Y para poder dar fruto es menester, es necesario que permanezcamos en Cristo. Es decir, que mantengamos una íntima comunión con Él. Por eso nos ha dicho, permaneced en mí y yo en vosotros. Hablamos allí de esa íntima comunión con el Señor. Una comunión perfecta, una comunión cual otra no hay. Así que las consecuencias fatales de no estar en comunión con el Señor, la primera que menciona es echado fuera como el pámpano y se seca. Mire, se seca. Por eso el cristiano debe ser un cristiano que tiene fluidez de la presencia de Dios. Por eso es que la Escritura nos dice, correrán de su interior ríos de agua viva. Y el Señor le dice a la samaritana, el que bebe el agua que yo le doy, será en él una fuente que salta para vida eterna. Una fuente, un río o ríos, no un estanque, no un pozo. Por eso, hermano, el cristiano que tiene intimidad con el Señor es un cristiano que está siempre avivado, que no se seca, que no se empieza a secar, a recogerse allí. No, es un cristiano abundante,
Usted lo saluda y en el saludo se da cuenta que ese hombre, esa mujer tiene vida y no cualquiera, tiene vida abundante. Pero hay hermanos que usted saluda, mano, ¿cómo está? Ay, como cuando usted era pobre, hermanito. No, 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 no. Estamos pegados a la vid, permanecemos en él, tenemos comunión con Cristo y esa savia que nos alimenta se nos debe notar. Se nos debe notar en la forma de hablar, de expresarnos. El que en mí no permanece es echado fuera como pámpano y se seca. Y no queda ahí, no termina ahí. Y lo recogen. Escuche, el pámpano seco no puede quedar, la rama seca no puede quedar allí en la vid. No, no, no. Lo arrancan, lo quitan, lo recogen. No pueden dejarlo ahí. Porque es que el problema es que no inutilice a la vid, no inutilice la planta. La savia de la vid debe tener una función, pero en el pámpano que no permanece no tiene ninguna función. Los que no tienen comunión con Cristo, poco a poco se van secando y quedan en nada. Algunos pueden llegar a pensar, no fue un verdadero creyente. Porque es que el que permanece está lleno de vida. Queda sin hojas y lo recogen. Y no solamente los recogen, vean lo que dice, y los echan en el fuego. Y no solamente los echan en el fuego, arden. Oiga, qué terrible eso. Ya usted entiende la significación de esta sentencia. El pámpano que no permanece en él no puede estar en la vid, lo recogen. Y al recogerlo, lo echan en el fuego y arde. Y se acabó. Hermano, hermana, después de estar en la vid, tú no puedes darte el lujo de ir a terminar en el fuego, de ir a terminar en la hoguera. Amigo, amiga, tú que estás escuchando la palabra esta mañana, tú no puedes terminar en el fuego, ardiendo. Tú tienes que ir a un lugar distinto, donde vamos a ir todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, al cielo, a la vida eterna. Pero avancemos al 7. No nos quedemos en este escenario tan lúgubre, tan triste. Avancemos al versículo 7, donde nos dan una bendición adicional a los que permanecen en el Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Oiga, qué bendición. Esta es una tremenda bendición. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Jesús conecta el principio principal de permanecer a dos ideas que habían sido mencionadas en esta charla en el aposento alto. Mis palabras permanecen en vosotros. El Señor conectó la idea de permanecer, el principio de permanecer, con la idea de fidelidad a sus palabras. Oiga, fidelidad a sus palabras. Pero también conectó la idea de permanecer en Él, ese principio de permanecer en Él, con la idea de oración contestada. Juan 14 nos habló de la fidelidad a su palabra y Juan 14 nos habló de la oración contestada.
Permanecer en el Señor significa permanecer en sus palabras, tener sus palabras de vida en nosotros para practicarlas, no pasar por alto la palabra que hemos oído, sino hacerla rema, hacerla vida en nuestra vida. ¿Sabe por qué a veces sufrimos de más? ¿Sabe por qué a veces tenemos tanto dolor? Porque no nos acogemos a la palabra de Dios. La idea de permanecer en Cristo y Cristo en nosotros es la de permanecer en su palabra y su palabra en nosotros. Hay una estrecha relación entre los creyentes y la palabra de Cristo. Estrechísima relación. Yo no puedo decir que soy creyente, pero no obedezco a la palabra, ni oigo la palabra, ni me alimento de la palabra. Así que mire lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Colosenses, que me parece oportuno mencionar eso que Pablo le dice a la iglesia en Colosas. Colosenses 3:16 tiene un texto maravilloso. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire la relación que hay de Cristo con la iglesia y que hay del creyente con la palabra. Mire esto, lo que nos dice. La palabra de Cristo esté por allí, una gotica de la palabra. No. La palabra de Cristo, recítela de vez en cuando. No. ¿Quieres permanecer en Él? Que Él permanezca en ti. Además de eso, ¿quieres tú que tu oración sea contestada? La demanda que se hace es: permanece en la palabra. Y para permanecer en la palabra debe estar en mí, no a cuentagotas, no por unas goticas. No. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Dios debe estar en nuestra vida de manera abundante. Por eso aquí el apóstol le dice a esta iglesia que la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, cumpliendo unos propósitos, enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría. Oiga, qué bendición saber que si la palabra de Dios mora en abundancia en mi vida, hermano. Por eso aquí en el devocional usted escucha 1, 2, 3, 4 sermones. Y todo el que entra al devocional trae palabra. El que dirige, el que lee la escritura, el que predica, palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es que esa palabra produce en nosotros vida. Esa palabra nos hace fructíferos, nos hace productivos. Volvamos al versículo 7 porque ya el tiempo se nos acabó. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Uy, hermano, ¿cómo así? O sea que yo puedo pedir lo que sea y me lo van a dar. Bueno, aquí hay que dejar claro una cosa. Y es que el que permanece en Cristo
y la palabra de Cristo permanece en él, no va a pedir cosas que estén desalineadas, que estén fuera del contexto. El que yo permanezca en el Señor y la palabra del Señor en mí, me da la posibilidad, me da la viabilidad de lo que yo debo pedir. Yo sé lo que voy a pedir. Por eso Jesús con seguridad dice aquí, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, eso es una condición, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Y por qué con tanta seguridad? Porque es que cuando Cristo está en mí y la palabra de él y yo estoy en él, soy guiado por la voluntad de Dios. Soy guiado por el Espíritu de Dios. Así que no pediré nada caprichoso. No pediré nada con egoísmo. No pediré nada egoísta. Todo lo que pido, lo pido en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios. Y será hecho porque como estoy tan alineado, tan conectado, estoy tan compenetrado con el Señor y con su palabra, que sé lo que se debe pedir.